Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Marisa Burres. Ella es motivadora, educadora y mentora. Y hoy nos va a dar unos secretos para sentirnos más jóvenes, para vernos más jóvenes. Aquí las chicas que andamos tratando de mejorar nuestra salud para vernos y sentirnos súper bien. Y también vamos a hablar de este tema de la premenopausia y de la menopausia, que bueno, es tan importante. Y bueno, ella nos va a dar unos secreticos. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme aquí a tu programa y estoy fascinada y mi nombre es Marisa Burres, como tú dices. A ver, cuéntame, qué quieren escuchar? Aquí estoy para servirles. Bueno, Marisa, las chicas me han pedido mucho de que hablemos de este tema porque es un tema como tan importante y a la vez como que no, muchas personas no saben, ¿no es cierto? Pero bueno, cuéntanos un poquito para comenzar, para que las chicas sepan un poquito acerca de ti, de dónde vienes, por qué te interesó este camino. Bueno, me encanta tu programa porque dedicado precisamente a que sentirnos cómodas hablando de todos estos temas. Y pues yo soy originalmente de Panamá, vivo en Houston ya desde hace 20 años. Em, pues he ido allá a tu ciudad también, Chicago, que me encanta. Em, a ver, un poquito de mí, cómo llegué a donde estoy, pues es una historia bien larga, pero ¿por qué estoy aquí? Porque fui educadora por 15 años, también mentora como por 20 años. Me encanta ayudar a la gente. Estoy en la industria de la belleza y de la salud, y entonces encontré este niche que es algo que me pasó a mí, que era lo que es pasar por la etapa de la menopausia. Entonces estoy contando mi historia en las redes sociales y al final les voy a poner toda mi información para que me busquen. Y me ha ido muy bien porque es un tema que la gente quiere educarse, quiere saber, nos ayudamos las mujeres unas a las otras. Pues aquí estoy para servirles lo que me quieran preguntar. La industria de la salud y la belleza me refiero a que da la casualidad, mi marido, mi esposo, tiene un laboratorio que hace suplementos de salud. Entonces, por ahí entra el asunto. O sea, ya tengo 17 años con él, aprendiendo de todo esto, de la medicina, pero no es medicamento, sino son cosas más naturales, y probándolas yo misma. Entonces, por eso que también esos tips de belleza y todo eso tiene que ver con tomar las cosas que el cuerpo necesita, y aquí les vamos a hablar un poquito también de eso. Wow, me encanta, qué chévere, Marisa. Y bueno, entonces hablemos acerca de este tema tan importante que es, bueno, la premenopausia y la menopausia. Primero que todo, ¿cómo tú sabes para las chicas que van a entrar que van a estar en la premenopausia, cuáles son esos síntomas? Bueno, primero que todo, ¿qué es? Porque, ¿qué es y cómo sabemos? Bueno, la gente me dice: "Oye, pero eso es falso, eso no existe, se te va la regla y ya". No, son etapas por las que uno pasa ya cuando llega ese momento, normalmente acercándote a los 40, que ya empieza que los ciclos, no a todo el mundo le pasa igual, pero que los ciclos se te van, como poniendo menos o más pesados o se te pierden. Hay gente que le pasa antes de los 40, eso se le llama menopausia precoz. Hay gente que le pasa, ya más normal entre los 45 y los 55, y la tardía es ya gente que le pasa después de los 55. Las mujeres que nos pasan al principio de los 40 se le llama menopausia temprana, que fue lo que me pasó a mí. Y yo no estaba preparada, yo no sabía lo que estaba pasando. Esto es la perimenopausia cuando todavía no se te han ido los periodos, Jordi. Ok, ok. Y a mí me empezaron, imagínate, yo empecé a tener síntomas ahora que me pongo a pensar como a los 39. Entonces, aunque tengan 30, me estás escuchando, es bueno estar preparándose para que no les caiga el balde de agua así encima, ¿no?
Ahorita les cuento. Y bueno, cuando pasó eso, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo? O sea, tú no sabías qué era. Ok. Bueno, la gente me pregunta mucho qué hago cuando me dan estos síntomas, pero yo también todavía, aunque ya han pasado muchos años, acá después le digo mi edad si quieren saber, quédense aquí conectadas. Ya pasaron muchos años, ya no tengo esos síntomas, pero pasé por muchos años que me daban los calores, que la gente dice, "Ah, pero es que en el verano hace calor". No, no, no es igual. Si te das cuenta, yo iba a una tienda y decía, este aire acondicionado como que no funciona. Y no, está bien. Y al rato se me pasaba, soy yo. Y andaba con un abanico, por ahí tengo uno. Y un papel siempre echándome aire. Echándome aire. Entonces yo veía eso también a veces en la película. Decía, ay, vieja menopáusica. Entonces yo me hice vieja. Un poco, señorita. No es así. No es sinónimo de vejez. No es sinónimo de enfermedad. Ojo con eso tampoco. ¿Qué hacía? Bueno, eso, empecé a detectarlo, empecé a ver, empecé a tener los papeles cerca mío, a buscar qué me servía, qué hacer para evitarlo. Y fui al doctor también, a hacerme todos mis exámenes, descartar que no tenía nada mal, porque ya la regla se me estaba yendo, porque tenía estos, como digo, las sudoraciones de la noche, la no poder dormir, el insomnio, el pelo débil, las uñas débiles, la piel seca. Son como 100 síntomas. Wow. Y bueno, me imagino que cada persona es diferente, ¿no es cierto? Cada Exacto, persona. Ujú. exacto. Como te digo, hay gente que le dio más temprano, hay gente que no se da cuenta, que lo ven como algo normal. Pues debe ser el calor, debe ser el frío, no le prestan atención. Y pues suertudas, yo digo, siempre le digo en mis redes sociales, suertuda tras suertuda, pero tampoco nos vayan a decir a nosotras las que sí sufrimos que estamos inventando eso, que es algo mental. No, lamentablemente, ojalá fuera así, ojalá fuera idea mía y ya eliminar eso, ir a un psicólogo y que me cure y ya. Hay gente que hasta va a ver a psiquiatras y le dan medicina para la depresión. En vez de entenderlo, en vez de educarse, en vez de buscar diferentes cosas para cada síntoma, le dan algo pensando que es que están deprimidas, que están ansiosas, que están creándose todas estas otras cosas. Wow, entonces estás hablando de algo muy importante que no es solo un cambio físicamente, sino también emocionalmente. Correcto. Física, emocional, mental, afecta también a las personas alrededor tuyo. Estamos peleándonos más, siento que no me entienden. Y les voy a contar aquí lo que me pasó a mí, que después me di cuenta que muchos años después, que yo pasé una época que estaba pelea con mi esposo o con mis hijos, pasaba un carro y yo le gritaba, oye, pero esta no sabe manejar, y era yo. Todo me molestaba, hasta una persona en un restaurante si no me atendían bien, y salía de pelea. ¿Qué pasa? Que cuando se nos baja el estrógeno, todo eso nos afecta tanto y andamos sensibles. Entonces, como te digo, hay gente que piensa que es normal. Entonces, yo pensaba que eso era normal. Inclusive tuve un amigo mío que es experto en comportamiento, que por cierto también voy a ponerlo en los videos de una entrevista que le hice muy pronto, en esta semana, en mi canal de YouTube, en donde él habla de técnicas y algunos ejercicios para relajarte, como la meditación, respiración, eh, cosas así que te pueden ayudar a sobrellevar esto. Pero como yo no entendía qué era, sentía que me estaba volviendo loca. Yo no sabía. Y años después le digo a mi marido, viste, que es que era la menopausia. Eso era. Y yo no entendía. La gente dice, bueno, pero es una crisis de la edad. Pero yo no era tan mayor. O sea, yo tenía 40, 41 años, 42 años. Y ahora le digo de nuevo mi edad al final. Así que quédense aquí conectadas escuchando todo esto que está importantísimo. Wow. Y bueno, ¿y cómo tú dices, cuáles son entonces los síntomas físicos que Ok. pasan? Bueno, físico, les voy a decir brevemente que hay un montón, pero lo que la gente más se queja, número uno, es eso de los calores, que no sé cómo le dicen en tu país. No sé, en mi país, ¿cómo le dicen? Sí, el Bochorno. calor o el bochorno. Ujú. Que en inglés es hot flashes, o los calores súbitos.
hay otros términos, esos son los 3 que más uso yo. Y se siente como cuando estás en el agua, en el mar, y pasa una corriente fría y después se pone caliente y es bien rápido debajo de ti y sientes así como el escalofrío. Es algo así para que se vayan imaginando. No es que, que tengo calor, que el calor ese que te dura bastante, no. La temperatura se sube porque cuando te van los niveles hormonales tan drásticos, no pueden controlar la temperatura. Pero no es todo el tiempo. Muy normal son que pase cada día 5 veces al día, más extremos, como a mí en un periodo durante estos años que estuve con los síntomas severos, me daba cada 15 minutos. Wow. Yo estaba viendo televisión al rato sofocada y de mal humor. Te pone de mal humor. Sí. Puede afectar tu vida diaria, tu trabajo, tu familia, todo, si no sabes lo que está pasando o que puede controlar. Número 2, la resequedad de allá abajo. ¿Por qué? Porque entonces te sientes que te baja el líbido. Ya no sientes el mismo deseo porque es incómodo tener relación o inclusive te afecta los músculos allá abajo y entonces no puedes no puedes aguantarte, tienes que ir al baño más a menudo. Y eso pasa, ustedes de repente que tienen menos edad que yo, también cuando tienen embarazos, cuando paren, cuando dan a luz, que se te debilitan los músculos. Y aparte, en esta edad y en esta etapa, que es la menopausia, por la pérdida de la progesterona y por el esto. Número 3, y te afecta, ok, vamos a ver que ya, se me pasó. Iba en orden, ok. Número 1, los bochornos son los que la gente más se queja, y lo otro es la resequedad. Y yo diría que el tercero, porque son un montón, que más se quejan, es no poder dormir. Porque si ya tienes estos calores, también en la noche te le llaman sudoraciones nocturnas, que son diferentes a los calores estos súbitos. En la noche es que te despiertas sudada de pie a cabeza. Wow. Entonces no duermes, te paras, tienes que ir a cambiarte, te quitas la sábana, bajas el aire, la pareja se vuelve loca, no sabe qué te está pasando, se enoja contigo, te enojas tú. Es algo que yo pensaba que no era real. Y puede ser, vuelvo y repito, que hay gente que dice que no le dio nada y que sí les ha dado eso. Y lo asumen que es de repente por lo que te acabo de decir, que el aire no funcionaba, que la sábana estaba muy gruesa, se acostumbran a eso. Y resulta que es un síntoma de esta etapa que es la menopausia. Entonces son esos 3, imagínate, no dormir, los bochornos y la resequedad. Y todo. Cuando tenemos estos síntomas, ¿cuáles sería como qué cosas podrían que nos ayuden o qué herramientas nos puedes dar para bajar los síntomas? Porque los síntomas no creo que se vayan, pero sí se Exacto. pueden disminuir. Exacto, vuelvo y repito, hay gente que no les dan todo, hay gente que le da más severo. Dice que un 25% de las mujeres les da extremos estos síntomas. El resto, normal, 1 o 2 o 3, a otras no les da nada. Entonces yo diría que hacer, número 1, una lista de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía la lista, ya yo sabía que era por eso. Entonces no me preocupaba de que, tengo que ir al doctor. Ahora me salió la cara roja, ahora tengo rosácea. No sé cómo le dicen, rosacea. No sé. Sí. Se te pone aquí rojo y antes no era así, te salen hasta manchitas en la cara que antes no tenía. Entonces eso te puede dar al principio o antes de que se te vayan los ciclos o ya después cuando ya esté en la posmenopausia. Entonces este es otro síntoma que también las que dice que no le dio nada, también a lo mejor les ha dado, dice que es hereditario, que es por la edad, tiene que ver con las hormonas y dejar de sangrar. Porque cuando estás sangrando, una me dijo, pues es que tu sistema está trabajando normal. Cuando dejas de sangrar ya te empiezan a fallar todas estas cosas. Hacer la lista, eso te ayuda a ver cómo te puedes ayudar tú misma. ¿Qué te lo agrava? A mí, por ejemplo, cuando comí helado me daban más los calores. Cuando tomaba alcohol no dormía, me daba el dolor de cabeza, me daba insomnio, me daba más calores, me paraba antes de la hora. Bueno, no le voy a decir mentira, me gusta ir a una fiesta, tomarme un trago, pero ya no tanto o tan a menudo. Es la realidad.
Sí. Llámele edad, llame lo que tú quieras llamarle, el alcohol hasta reseca más hasta tus labios, y ese es otro síntoma que hay muchas mujeres que le da, que le llaman el síntoma de la boca ardiente. Así que escuchen todo esto y tomen nota, que es cuando ya también no estás produciendo la misma saliva, es cuando hasta te saben las cosas como algo como metálico, que no sabías que era la menopausia. Entonces vas llevando nota de todo eso, para que no te pase como a mí, que después de años fue que yo eché para atrás y dije, quizás desde los 39 es que empecé a tener esto. Y se me fueron los periodos a los 43. Y no es hasta que no se te vayan por 12 meses consecutivos que no es una menopausia oficial. Porque puede ser que te empiece a ir y venir a la edad que empezaste, ¿no? O de repente se te fueron por 8 meses y de repente vino de nuevo. Todavía estás en perimenopausia. Menopausia es cuando ya pasaron 12 meses consecutivos que no has sangrado nada, ni siquiera un poquito. Bueno, un embarradito y una cosita así, que no sé. Pero bueno, entonces tu pregunta es qué hacer, recomendaciones, y eso, hacer la lista, educarte, llevar como un tracking de qué te lo agrava para poder evitar esas cosas cuando comes algo que te lo pone peor. Empecé, por ejemplo, a compartirlo como en las redes ahora, también eso te ayuda porque sabes que no estás sola, hablarlo como estamos hablando nosotras las mujeres y no que sea un tabú como era antes. Hay gente que dice, no, pero mi mamá no le dio nada, y es porque a lo mejor nunca te dijeron nada, se lo guardaba. Exacto. No, o sea, han cambiado. Ahora estamos, esta generación que es la de mi edad, que nacimos antes de los 76, esa generación, la generación X, es la que nos estamos pasando por esto, que nos gusta que nos escuchen. Sí. Que nos escuchen. Aquí estamos para eso. Ya no es como antes, las otras generaciones que era pena, porque ya no puedo tener hijos, ya no sirvo, ya me engordo. Sí. Que esos son los tabús que tú me estás preguntando hace rato, los mitos. Sí. ¿Qué más? Y bueno, es cierto porque muchos dicen, mira, si mi mami tuvo la menopausia temprana, yo también lo voy a tener. ¿Qué dicen los estudios? ¿Es algo cierto? ¿Es un tabú? ¿Es un mito? Bueno, ahí está buscando información y hay estudios que no están concluidos. Todavía falta mucha investigación, hay gente que puede ser genética. En mi caso no fue así, que yo, bueno, no sé, porque lamentablemente mi mamá falleció cuando yo estaba bien joven y no sé. Y le hicieron la esterectomía y todo eso. Mi hermana es mayor que yo, es más de 50 y todavía está sangrando. O sea que no sé, tendría que preguntar a mis primas cosas así. Pero dicen que más la tardía, en la que cuando ya te viene más tarde, es la que es más común de que puede ser por causas genéticas. No asumir que ya porque a mi mamá le vino tarde, a mí me va a venir tarde, te puede venir temprano. Tiene que ver con los hábitos alimenticios, también tiene que ver con tus hábitos de vida, puede ser. Tiene que ver con si tuviste embarazos tardíos o si nunca tuviste embarazos. Puede ser porque te falta vitamina D o calcio, deficiencias, o alguna enfermedad que tuviste, o cuando tenías la regla tenías más irritabilidad. Hay cosas que yo, como te digo, no soy doctora, que estoy buscando y buscando y llenándome de información, y todavía todo está inconcluso en ese aspecto de por qué antes, por qué después, si es esto, si es el otro. Pero lo que sí está comprobado es que tener una dieta saludable, comer pescados, legumbres, ayuda a aliviar y ayuda en general a la salud, sobre todo cuando estás en la menopausia. Y bueno, aquí vas a un punto de nosotras las chicas que todavía no nos llega la premenopausia. ¿Qué podemos hacer que en nuestra vida diaria para que cuando llegue no nos dé tan duro? ¿Qué se podría hacer? Exacto, ¿qué hacer ahora? Voy a de nuevo con mis numeritos aquí. Número 1, dormir, dormir, dormir. Cuando estamos más jóvenes, pensamos, ay, no, yo aguanto, voy, salgo esto, salgo el otro, yo puedo hacer esto. Y no estamos durmiendo las horas reglamentarias que sugieren los expertos. Y ahí sí hay estudios que dicen que de 7:30 a 9 horas al día es lo recomendable. Entonces,
tomar mucha agua, que me ven aquí, estoy, toma que agua, eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado a mí a que me vea más joven. Yo tomo agua. A mí me decían vasito de agua desde que estaba chiquita. Tiene vasito de agua. Yo, a donde llegaba tío me regala un vasito de agua. A donde voy me regalan una botellita de agua. Nunca me van a ver en el carro sin mi botellita de agua. Me regreso y lo busco. Cuando era maestra, mi botella de agua. Y hacía competencias con mis estudiantes galones. Y poníamos a esta hora, y al final del día a ver quién se lo tomó todo el galón. Yo era maestra de secundaria de español. Pero bueno, todo tiene que ver con educación. Tú que eres educadora, así es. Tomar agua, dormir, hacer ejercicio, todo eso que dicen es verdad. Es verdad, y tampoco es que necesariamente porque hice todo eso no me va a dar fuerte, porque a mí sí me dio fuerte. Pero lo bueno fue que me dio en temporadas, como te digo, una temporada que me da los calores bien a menudo, otra temporada que me daba la resequedad de la piel hasta que encontré una loción y ya me empecé a poner mis lociones. Lo que sí he usado desde que está bien jovencita, en mis 20, todos los días me pongo bloqueador solar. Todos los días. Desde que yo tengo memoria de que empecé a los 20, todos los días, no fallo. Y si voy de viaje y se me quedó mi loción, porque no es que te vas a echar el spray el del cuerpo, ¿no es cierto? Ese cuando sales te pones bloqueador solar cuando vas al sol. Yo me refiero a cremas antes de dormir que tengan bloqueador solar. Busquen que digan que tienen 15, 25, algo que tenga que proteja el cutis, vitamina E. Y yo me pongo antes de dormir porque el cuerpo lo observe y en la mañana, como yo siempre soy así acelerada, ya no me acuerdo y a veces ni me lavo la cara, sino me lavo los dientes, me baño, me peino, me visto y me voy, pero la cara, además me maquillé. Entonces, queda ya el producto de la noche anterior, ya yo lo tengo. En la cara, es un secretito, no tengan y la gente que lo ha hecho de mis amistades, les ha servido. Hasta en las manos me pongo aquí, porque tampoco no voy a gastar tanto dinero en tanta crema. Aunque debería, ¿no? Me pongo ahora. Descuidé mucho el cuello y siento que ya se me está notando un poco la edad en el cuello. Entonces nada, lo que hice yo. Porque uno dice, bueno, el cuello no importa, ¿no es cierto? Uno siempre dice, pero con tal de que de aquí me vea bien, el cuello va a estar bien. Y lo mismo limpiarte la cara, eso es otro que nunca hice, irme a dormir sin limpiarme la cara, quitarme el maquillaje. Ok, entonces hablas de eso, del el cuidar la piel en el día y en la mañana. Exacto. En el día, como te digo, salgo apurada, pero el maquillaje que compro también tiene protección solar. Número 1, protección solar. De todos los productos que puedas tener, ponte siempre protección solar. Es comprobado, y aparte que si estás en el sol y te expones mucho te puede dar cáncer, te salen las arrugas más rápido. Tengo otro tip. Pero ya nos estamos yendo a lo de la belleza, pero que la belleza tiene que ver con la menopausia. Sí, porque eso nos ayuda. Me está preguntando qué empezar a hacer desde temprano. Exacto. Tú sabes que a nosotros nos encanta vernos, sentirnos lindas, así que es parte. Y es que se puede seguir así, no importa tu edad. Se puede seguir así, no importa muchas cosas que te pasen o enfermedades que has tenido o cosas personales que te han pasado. Yo pasé por divorcio, pasé que no pude tener hijos y luego tuve que buscar ayuda para tener mis niños y cosas y otras situaciones, como le digo a mi mamá que murió, que eso te pueden hacer que te descuides. Y pasar por la menopausia, si ya, imagínate, ya llegas a esta etapa y ya no te cuidaste antes, es más difícil. Sí, es más difícil. Y bueno, ¿de dónde nació esas ganas de cuidarte? Porque la verdad es algo que yo siento que yo le doy a todo el mundo, pero para mí no, la de protección, si me entiendes, muy descuidada. No lo pensamos. Para eso están las que están aquí porque son sabias. Sí. Y están escuchándote a ti consejos. Estoy viendo que tienen consejos también para la mente. Muy buenos, que has entrevistado gente que te ayuda en esa parte de hacer las listitas, de motivarte,
de seguir adelante. Entonces yo siempre he ido a cursos de desarrollo personal, cursos que te ayudan a saber que te valores, que te quieres y por ende te cuidas. Y empecé muy, muy joven. Yo recuerdo, es más, desde los 12 años yo estaba en grupos juveniles, donde te abres, donde dices cosas de ti, te conoces a ti mismo. Si tú te quieres a ti mismo, vas a cuidarte más físicamente, emocionalmente también, porque eso son varias cosas. Físicamente te vas a empezar a tratar de ver que te queda bien, ponerte maquillaje, porque tenemos esa cosa que los hombres no tienen, que es el maquillaje, que tenemos que aprovecharla. Y yo no sabía cómo maquillarme, yo he aprendido ahora, después de los 40. Yo no sabía, yo no me maquillaba muy bien. Ahora yo misma ya sé qué tono para no verme mayor, o dependiendo de la ropa, que me queda bien, ya te conoces tú misma también con más edad, pero puedes empezar desde ahora, no tienes que esperar a como yo hice después. Y la parte, bueno, mi física, emocional, mental, el amor de relación, tener amistades, rodearte de gente positiva, si tienes una pareja que te apoye, eso es muy importante, sobre todo en esta etapa, hablarles, explicarles por lo que estás pasando. Si no, también es difícil para la pareja cuando estamos en la etapa de la menopausia y la perimenopausia y la posmenopausia. Wow, ahorita hablaste de algo importante y es acerca de la intimidad, porque cómo eso cambia en la pareja. Bueno, el más común es como te digo, como hablé hace un rato, de que si ya no te sientes cómoda en tus partes porque ya no produce lo mismo que antes, te resecan, hay gente que le llama atrofia porque le duele, entonces eso va a afectar tu relación. Eso de por sí también cuando estás ansiosa empiezas a comer más, empiezas a comer las cosas que no son saludables y empiezas a ganar de peso y por falta de las hormonas el peso se te va a las áreas que antes no se te iba. La baja del estrógeno, no es que se te quite completamente el estrógeno y la progesterona, pero se te baja tanto que afecta hasta que te salgan pelitos por áreas que antes no te salían, entonces te sientes de repente no tan atractivo. Encima no duermes bien y estás de mal humor, o no estás durmiendo y te mueves mucho, entonces te quieres dormir temprano. Todo eso va a afectar la relación, no es mentira, me afectó a mí, le afectaba a mucha gente. La gente, como te digo, las mujeres que dicen, no, que la menopausia es falsa, que eso es otra cosa, o eso solamente se pasa a ti, pues lo respeto. Yo pienso que deben de educarse un poquito más y respetar también a los demás que sí hemos pasado por eso. Definitivamente que afecta. Si quieren algunos tips, les puedo dar algunos tips. Claro, por supuesto. Por primero, Sí. no, es difícil, es difícil. Hay cosas que recomiendan los doctores que tú no sabes, que pueden ser cosas hormonales, y yo no quise irme por el lado hormonal porque también tiene efectos secundarios. Hay tratamiento que hice yo que fue un láser, que a veces lo recomiendan para las mujeres que inclusive han tenido muchos hijos y que se les sale la orina y cada vez que estornudan, que se ríen. Bueno, entonces le recomiendan un láser que hay diferentes nombres, no puedo decir el nombre aquí porque el que hice yo no es necesariamente que hacen en tu estado o en tu país. Hay tecnologías allá, como un láser que tiene que ser ya con el ginecólogo, no sé quién más haga eso, y cuestan caro, a menos que tengas alguna condición que el seguro, tienes aseguranza, como le dicen los seguros, te lo cubran. Y si no, hay lubricantes y cremas que también te puede recomendar el doctor o que puedes buscar en la farmacia o preguntarle a un farmacéutico y tratar y ver cuál te sirve a ti, cuál no. Okay. Hay cosas allí para esa parte. Tomar mucha agua, a veces también el sobrepeso afecta, entonces tratar de tener un balance en lo que comes. Si te da ansiedad, no comer las cosas malas, comer cosas de repente que no sean tan malas. Pueden ver también en mis videos donde pongo cosas que como yo. Y me dicen, pero son más caros si compro un huevo que es
de esos que se crían libre, es más caro que el hormonal. Yo prefiero comprar el huevo, que es más caro, porque al final me voy a ahorrar en ir a un hospital o a un doctor, o voy a estar enferma y no voy a poder trabajar. Entonces, piensen en qué van a invertir, piensen en qué les sirve a ustedes. Lo que me sirve a mí no necesariamente les sirve a ustedes. em, y yo entiendo que a veces es la economía, ¿no? También afecta, ¿no? Pero hay que aguantarse, Y aguantar. prioridad. Y tener prioridad, exacto, de que, como tú dices, o sea, por ejemplo, en nuestra casa nosotros compramos el pollo orgánico porque es preferible, porque tenemos las niñas por las hormonas, ¿no es cierto? Por las hormonas. Y decimos, ok, ¿qué tenemos que dar? Porque queremos que las niñas sean saludables y que nosotros estemos saludables. Entonces, con qué te puedes tener compromiso y qué no? Entonces, como qué cosas tú compras o qué cosas te ayuda a ti para que tengas una mejor salud Bueno, yo me hormonal. conozco, como te digo, ahora con más experiencia, prueba y error, y también consultando. Hay demasiadas cosas allá, ¿ok? Sí. Hay gente que dice, yo quiero ser vegetariano, a lo mejor eso es lo mejor, lo que te sirva a ti. Entonces, prueba que te sirve siempre y cuando estás viendo resultados. Yo, por ejemplo, eliminé cosas que me causaban inflamación, que yo sentía que comía y que enseguida me mandaba para el baño, o que me daban más los calores, o que me inflaba la barriga, y probaba el tomate, por ejemplo. Y he leído que tiene muchas lectinas, que es casi como el gluten, que es lectinas, y lo que hacen, aunque no seas alérgico a comer gluten, eso tiene cosas que es como un mecanismo de defensa del mismo vegetal o de la fruta, porque el tomate es una fruta, para protegerse hasta de los depredadores cuando se lo comen y son así rojitos y se ven tan ricos, pero me irritaban. No sé si eso pueden probar, eliminar cosas que te irriten a ti. El maíz también es algo que yo he escuchado y he leído mucho, que inflama, que es un producto que fue desarrollado, que no existía, que no se comía en la evolución. No sé si creen en eso, pero a mí me afectaba cuando lo comía. Dejé de comer el maíz, tan ricas las tortillas, pero un poquitito aquí a veces sí, pero no el maíz solito, el maíz nuevo, nada de eso. Aunque sea muy rico, llega un punto en que hay que eliminar esas cosas y ya ni los extrañas porque no extraño lo que me causaba. Y sí me hice exámenes de alergia y me salió que era alérgica a los frijoles. Oh, wow. Pero no todos. Dicen que los frijoles buenos todavía hay que tenerlos en tu organismo porque es saludable para ti, pero los frijoles que me hacían daño eran los rojos, y dice que a veces de repente también por las lectinas que tienes que cocinarlos a más tiempo, ponerlos en agua como hacemos las latinas que los ponen a remojar por agua para matar todas esas cosas malas. Y aquí te puedo decir muchas cosas, pero consulten con un nutricionista. Yo no soy nutricionista, estoy compartiendo lo que me sirvió a mí y de repente te puede servir a ti. Exacto, muy bien. Y estabas hablando del estrógeno, cómo el tener bajito el estrógeno nos afecta y qué tips te ha ayudado a ti que nos puedas dar para subir el estrógeno. Ahí es donde está el asunto. Ya cuando llegas a la menopausia, se te baja a tanto nivel que ahí es donde los doctores te quieren balancear. Ahora, yo he sentido en mi caso y he leído también que pasan años que entonces ya se te van estos síntomas. O te acostumbras a vivir con, por ejemplo, que ya no puedes ver tan bien. Ahora necesito mis lentecitos porque los ojos están más resecos. Entonces, han salido tecnologías, la doctora de mis ojos que te pone también un tratamiento o gotitas para tener los ojos más resecos. Entonces tienes que ver esos los síntomas, porque ya cuando se te va el estrógeno, yo no he sabido de otra forma, a menos que sean hormonales, que lo puedan balancear. Yo tengo productos que también los puedo compartir al final, que es de la compañía, como dije, mi esposo, que hace productos suplementicios. Hay gente que toma colágeno para compensar el colágeno ya perdido. Hay gente que toma vitaminas. Entonces eso te puede ayudar un poco. Y bueno, cuéntanos, por ejemplo, un día tuyo, cómo es tu desayuno? ¿Cómo es tu Ok. desayuno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, bueno, ¿han escuchado del ayuno intermitente? De mi experiencia, yo no creía en eso.
Y sí funciona, Ah, bueno, lo estoy haciendo, lo empecé. sí funciona. Y lo que yo hago es que yo como en la noche y ya no como nada hasta las 12 del día. Pero también hay teorías que dicen que depende del organismo, depende del resultado que quieras obtener. Puedes comer a otras horas. No soy la experta en eso. Busquen la información. En mi opinión, el que me ha funcionado a mí es eso. No comer snacks. Yo hago ejercicios todos los días. Bueno, no. Hago ejercicios de lunes a viernes. Sábado y domingo bailo. Ruedita. A veces, o hago un deporte con los niños. Yo tengo 2 niños, tengo twins. Una niña tiene 13 años. Estás ocupada, ocupada con los chiquitines. Yo ya ni sangro y mi hija que está en eso, mami, cómprame las toallas y ya. Yo no sé qué es eso. ¿Cuál quieres comprar las toallas? Me encanta, me encanta. Yo pensé que ya había salido de comprar toallas y cosas, Tampax, qué sé yo. No, pues no. O los cólicos, y yo la entiendo, la pobrecita, porque yo pasé por eso. Ay, Ya no, ya no tengo esos problemas. entonces es bueno por un lado, ¿no es cierto? Exacto. Pero exacto. Y bueno, entonces comienzas tu almuerzo, es como un almuerzo a las 12 del día. O- Ok, mira, sí. O sea, ya a las 12 del día ya me da mucha hambre. Dicen que lo que pasa es que cuando el cuerpo empieza a hacer esto de que no comes por más de 12 horas, 13, 14, 16 horas, entonces el metabolismo empieza a trabajar diferente para generar energía con las calorías que tenía. Empieza a desordenar. Al principio es difícil, hasta me daban dolores de cabeza las primeras semanitas. Entonces ya dije, no puedo aguantar tanto, tengo que comer algo. Me tomaba mi suplemento, que nada más es mi secretito más grande que tengo. Pero hay otras personas que toman más cosas. Yo nada más tomé uno ya, mi aceitito de oliva con ES60, que se lo voy a enseñar Ujú. al final. Ese no tiene calorías, pero me lo tomaba. No tomo café. No sé si eso me ha ayudado a mí. Yo no tomo café, soy sensible a la cafeína desde que tenía 18 años. Creo que seguí tomándolo hasta que el doctor me dijo ya como a los 20 no tomes más, no, ni 20, yo creo que tenía cuando dejé totalmente de tomar té, café, soda, chocolate. Guau. Ninguno de esos Red Bull o productos que tenga cafeína los puedo tomar porque enseguida me enfermo. Entonces no tomo cafeína. Hay gente que dice que la cafeína es buena. ¿Tú has escuchado eso? Sí, o sea, es una mezcla. Yo empecé a tomar ahorita cafeína por mi chiquitina de 2 años. Antes no tomaba nada. Y ahorita me volví de que necesito mi vasito de café para levantar energía. Y entonces, ¿tú qué haces para la energía? Ese suplemento maravilloso que te digo. Mi compañera de mi esposo. Y yo lo probé y ahora lancé el producto también para la menopausia porque me ayudó a mí. Entonces ese es el que estoy poniendo y promoviendo. Pero también si veo algo que sirve, porque hay lugares que no llega, este producto no llega a todos los países, entonces le digo otras cosas que puede usar. Y hay otras cosas allí, nada más que yo estoy diciendo, como te digo, lo que me sirve a mí. Eso me da energía, número uno, el testimonio número uno es que puedes dormir bien. Si duermes bien, ya eres más activo, por ende haces más ejercicio. Yo corro, también hacer ejercicio te ayuda a la parte de la ansiedad y la depresión. Pero si estás cansado porque no pudiste dormir o te sientes pesado o no tienes esa energía, entonces no vas a hacer los ejercicios que tienes que hacer. Ahora, no todos los ejercicios sirven para todo el mundo tampoco. Cuando llega la menopausia, se te ponen más flácidos los brazos, entonces yo tengo que ponerle más énfasis en los brazos. Entonces, mi rutina es lunes voy a correr 2, 3 millas, martes corro de nuevo, miércoles hago pesas y voy aumentando a medida que vas mejorando, hago abdominales, de repente agachadillas, cosas para las piernas, push-ups, lagartijas, el nivel que uno pueda. El jueves corro de nuevo, porque como te digo, lo que a mí me ayuda mucho, y lo hago temprano, o sea, yo soy una persona que yo me despierto temprano, me paro como a las 6, 6:30, todos los días, no tengo ni que poner el despertador. Me acuesto como a las 11 de la noche para dormir mis 7 horas y media. Y si duermo un poquito más tarde, entonces me paro un poquito más tarde. Ya me veo y me paro y bueno, me quedo un poquito. El, el desayuno no lo necesito, aunque hay gente que sí.
no vayan a dejarlo si ustedes sí lo necesitan, porque si tienen que tomar un medicamento, tienen que tener algo en el estómago, coman cosas más saludables, no tan azúcares y esas cosas. Hago meditación como 10 minutos, que no es la meditación que todo el mundo piensa, que es blanquear tu mente, no, al contrario, puede ser meditación de cada día es diferente, que te puedes concentrar en algo, en una memoria de tu pasado y nada más pensar en eso. Tú no puedes controlar tantos pensamientos, pero puedes llamar tu pensamiento a eso específico. Yo no creo que se pueda poner blanco de toda la mente, o relajamiento, o respiración. 10 minutos, 5 veces a la semana. Entonces, por eso, o sea, ¿cómo hago todo lo que yo hago? Porque me paro temprano. Mando a los niños a la escuela a las 7:30 desayunados. Los mando a la escuela, entran a las 8:30, pero los mando temprano. Para poder ir a correr y después entonces tienen que ir a trabajar ahí. Buscan cómo les va a ustedes con su horario. Cuando era maestra era un poquito más, como te digo, difícil, pero yo siempre he hecho ejercicio, eso sí, siempre. Siempre, aunque sea 10, 20 minutos. Cuando viajo, me paro al lado de la cama del hotel y ahí mismo hago mi agachadita, mi push-ups, mis abdominales, lo que haya que hacer, o voy al gimnasio del hotel, me esfuerzo. 10, 20 minutos. No es que tampoco haga que ir al gimnasio, tengo que vestirme. A lo mejor mañana. Lo hace aunque sea ahí mismo. Sí, me encanta, exacto. Hacerlo fácil, ahí mismo. Wow, Marisa, qué chévere. Me encantan todos estos tips que nos has dado. Yo sé que este es un tema largo y hay muchas cosas. Y bueno, pero quería abrir la puerta para que las chicas tuvieran como una ventanita de lo que se puede hacer y qué se puede hacer con la información que tenemos. Y me gustaría más adelante que lo continuáramos también. Sí. Claro, con gusto. Y sigan educándose, sobre todo en este tema, porque yo pensaba que era que ya se me iba a ir la regla y que iba a estar bien feliz. Y no, es un montón de cosas, pero se pueden aliviar, se pueden conllevar, pero más que todo me sirvió fue entenderlo, educarme, compartir y pues tomar mi suplementito, que es el que voy a enseñar, que es el de Menopause Support de MyVitalSea, de esta compañía MyVitalSea, y se llama Apoyo a la Menopausia o Menopause Support. Y también es el mismo que ayuda para también aumentar el líbido. Se toma una cucharadita por día. Eso es todo. Y sabe aceite de oliva. Está en mi página, no sé, después la compartimos. Sí. No se encuentra en las tiendas. Es algo que tienes que comprarlo en el internet. A menos que compres bastante y tú tienes una tienda, la quieras vender, también puedes ganar dinero con eso. La historia es fascinante porque nada más tiene 2 ingredientes. Y uno de ellos es S60, que es maravilloso, que se utilizó en el estudio de longevidad más largo que se ha hecho. Quizás por eso también me ayuda a verme más joven, a tener más actividad, más energía, a dormir bien y ayudarme con todos estos síntomas por los que yo pasé. VitalES60.com y mis redes sociales soy Mujeres Vivaces, se escribe Mujeres y B chiquita A, C de coco, ES. Y eso está en Instagram, aquí me pueden ver. Estamos en TikTok, ahí tengo como 75,000 seguidores ya. En Facebook tengo 45,000 seguidores ya y está creciendo. Voy a empezar a hacer más grupos de repente para apoyo. Y en YouTube pueden ver la entrevista que voy a hacer a los expertos porque son videos más largos. Igualmente me buscan en Mujeres Vivaces en YouTube. Y ahí ven mi canal. Ay, qué linda, Marisa. Y yo voy a dejar toda esa información para las chicas que estén interesadas en seguirla y aprender más acerca de este tema. Las dejaré la información aquí debajo del podcast. Y bueno, Marisa, para terminar, cuéntanos con qué nos dejarías. ¿Cuál es tu frase favorita y con qué nos dejas? Bueno, les prometí que les iba a decir mi edad. Oh, sí, Pero ya se hicieron una idea, yo tengo 48 años. Entonces ya saben, si tienen cualquier pregunta, no están solas.
aquí estamos y ustedes son unas mujeres vivaces porque se están educando y quieren vivir, ¿verdad? Estamos para eso, para vivir. Así es, para vivir y apoyarnos las unas a las otras, porque como tú dices, entre todas somos más fuertes. Cuando estamos juntas y trabajamos juntas somos más fuertes. Eso, gracias. Y gracias a ti también por invitarme, Yoli. Y que sigas para adelante. Aquí me invitas de nuevo, con mucho gusto. Aquí te voy a invitar. Marisa, muchísimas gracias por tener este espacio con nosotras. Yo sé que a las chicas les va a encantar estos tips que nos diste y tener este espacio para hablar de este tema. Y yo sé que me van a llegar con más preguntas, así que te voy a tener de vuelta. A la orden, gracias. Marisa, muchísimas gracias. Que tengas un lindo día y muchos éxitos en todos tus proyectos que estás haciendo, porque me encanta tu energía y tu amor de dar es muy grande. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares y en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.